Never know how much I love you. Never know how much I care. Buenas noches. Sistemática y calculadamente el Estado paraguayo atentó contra una masa de ciudadanos en vivo y en directo el domingo pasado. Esto tiene que traer consecuencias políticas y jurídicas. Vamos a volver una y otra vez sobre el relato de los jóvenes manifestantes, de las personas solidarias que se acercaron a asistirlos cuando ya estaban caídos y detenidos. Esta noticia no va a parar ni se va a solapar detrás de otras novedades o curiosidades del momento. El Estado terminará más temprano que tarde pagando por sus responsabilidades en este acto doloso y criminal del atropello a la ciudadanía joven del pasado domingo 28 en el circuito microcéntrico de Asunción. Hablamos de eso a vuelta de la pausa. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, a fever. Never know how much I love De you. los viejos tiempos del estronismo estaban los chistes de Mario Abdo padre, el secretario del dictador Stroessner, y en un chiste le atribuían a Mario Abdo al haber dicho de que cuando Stroessner llegó al poder Paraguay estaba al borde del abismo y que gracias al esfuerzo de mi general el país dio un paso adelante. Bueno, en los tiempos de este neoestronismo nazi del cartismo, Paraguay estaba al borde de brotes autoritarios peligrosos. Bueno, dio un paso adelante y definitivamente nos instalamos en una época de autoritarismo más posverdad. Este tóxico tiempo en el que el valor de la palabra está bastante devaluado y para establecer una conversación o iniciar una serie de publicaciones sostenidas por medios de repetición, se puede prescindir absolutamente de la verdad. Entonces, esta combinación de hechos, de narrativas de conveniencia para justificar agendas, odios, exclusiones, proyectos políticos, proyectos económicos, y este maridaje entre política y crimen organizado. Recordando esta máxima de oro instaurada por nuestros grandes observadores criminólogos, como el caso del doctor Juan Martens Molas, que insiste en decir que en un país o en un territorio no puede haber crimen organizado sin un pacto con el poder político. No hay crimen organizado que desafía al poder político, convive con el poder, comparte negocios con el poder. Así que eso también forma parte del explosivo cóctel del Paraguay de los tiempos que corren, que encima no tiene justificativas en ninguna de las capas de esta cebolla que como buena cebolla es para llorar. Porque uno diría, dale, están los colorados peores que en los tiempos de Ramón Aquino y están ahí tomando whisky y fumando puros con los narcotraficantes. Pero yo antes de llegar Peña ganaba 2.500.000 y ahora gano 25 millones. Mi hijo tienen todos los dientes, comen 4 veces al día, estudian en escuela pública, están en colegio privado. Antes tenía un chileré, ahora tengo un auto japonés del año. No hay progreso económico, no hay índice de bienestar que justifique, de hecho, que cuando una población experimenta un proceso de crecimiento intelectual, no hay permuta económica posible para sacrificar la libertad. Pero digamos, una población menos ilustrada y más desesperada y más ahogada en sus deudas, que un día pasa a ganar mucho más y a comer mucho más seguido, como decía la canción de Galo García, aquel inolvidable compañero de Oscar Cardoso Campo, usted que ha comido rico en la mesa y en la cama. Bueno,
si los perros comienzan a comer rico en la mesa y en la cama después de temporadas de hambre, y dice, y bueno, es que a mí me importa que el presidente de turno sea un bandido y que se junte con bandidos si yo ando viviendo de la gran... Bueno, pero no hay ninguna capa que te diga, esto justifica y aguantemos y tratemos luego de pactar algo que políticamente sea un poco más asequible para que las cosas sean un poco más llevaderas. Estamos empezando a caer en el abismo de un autoritarismo, de una manada de lobos tan descontrolada que a medida que avancen hacia sus disputas políticas, esa sórdida violencia autoritaria va a operar entre ellos y contra ellos. Acuérdense, o cómo creen que lo matan a Luis María Argaña. ¿En qué tipo de procesos de tribalidad política? Es aquello de principios de siglo exasperado por la presencia del narco y el lenguaje narco, que quiere solucionar a tiros prácticamente todas sus diferencias territoriales. Aquí estamos en una infusión de poder político del hombre más poderoso del Paraguay, desesperado por su futuro, no le alcanza su dinero para comprar un poquito de sueño tranquilo. Entonces esa impotencia se traduce en 1000 oprobios en los que incurren contra la ciudadanía. Parte de ello se expresó el domingo pasado en el microcentro Asunceno, cuando un grupo importante de jóvenes y ciudadanía diversa se autoconvocaron para expresar sus preocupaciones, sus temores, sus rabias, sus enojos, sus frustraciones, para decir lo que es necesario decir a esta altura de nuestro proceso como nación. La respuesta fue una brutal, desproporcionada, criminal represión. Y a veces yo tiendo a incurrir en esto, que les pido disculpa anticipadamente, porque recuerdo las manifestaciones en los tiempos del estronismo. En los tiempos del estronismo había una combinación de policías a cierta distancia y los que perseguían a los manifestantes eran piragües de particular, eran empleados de la Corposana de aquel tiempo, la ESAP de hoy, que salían en plan de garroteros. Los garroteros del domingo fueron los uniformados a los que los ciudadanos le pagamos los salarios. Los provocadores del domingo, los violadores masivos de derechos ciudadanos de la Constitución Nacional para abajo, fueron los policías en un procedimiento doloso, sistemático y criminal que por suerte no arrojó víctimas fatales. De esto tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir decantando el rango de responsabilidades. Aquí hay responsables políticos y hay responsables operativos. Y más temprano que tarde, todos van a pagar a su manera. Pero es tan linda la manera del pueblo que cuando el pueblo se cobre las cuentas, nadie va a disparar ni un bocabicho de Navidad y Año Nuevo. Va a ser tan bella la venganza que ninguna violencia será necesaria para que se les derrote. Les vamos a derrotar con las armas de la civilidad, de la libertad y de una herramienta poderosa que nos mueve a todos los ciudadanos y ciudadanas de bien. Estamos llenos de amor. Estamos en las calles por amor. Estos chicos que trabajan y estudian y se parten el lomo lo hacen por amor a sus sueños, a sus familias, a sus padres que se desloman por ellos para que puedan estudiar y llegar a sus objetivos. Con amor vamos a derrotar a esta jauría de lobos que además de insaciables son unos fracasados, son unos pobres infelices que no tienen la capacidad de agarrar a uno de los suyos y decirle, mi hijo, ponete tu mejor ropita, aquí hay un recorte del diario que dice, se busca abogado junior, anda mi hijo y presentate, vos que estudiaste tanto y entra. No, no sirven para eso, no sirven ni para ayudante de cebador de tereré. Entonces, pobrecito Angá, estos lobos, estas hienas, tienen que meter a sus hienitas a vivir del dinero público. Pobres, fracasados, incapaces de llevar a la boca un centavo, un pedazo de pan comprado de bolsillo propio con dignidad. Esa dignidad que le sobra a este pueblo humilde que de momento siempre camina y nunca llega, pero en algún momento va a llegar. Ese día va a llegar y cada vez
ese momento está más cerca, sépanlo. Y la próxima vez pongan 50.000 policías. Igual van a salir derrotados, tan derrotados y avergonzados como están hoy, tratando de inventar vandalismos que no existieron y victimarios que no los hubo. Los vándalos y los victimarios han sido ustedes, vergonzantes señores de la Policía Nacional y sus cobardes mandantes políticos que hasta ahora nos sacan la cara. Nosotros de esto vamos a seguir hablando hasta que ustedes, fracasados, les sangren los oídos. Vamos a hablar con la doctora Rosana González del Sindicato Médico SINAMED y también nos acompañan aquí en estudios dos jóvenes que fueron protagonistas y víctimas de las situaciones que sucedieron en la marcha de la generación Z. Ellos son Mauricio Lejarraga, un colega joven del periodismo a quien ya lo conocía y lo he tenido como invitado en el tablero dominical el año pasado o antepasado, y Nicolás Verón, un joven concejal municipal sanlorenzano. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Buenas noches también a los compañeros, a la doctora Rosana también. Asimismo, como decís, es la lectura que compartimos. Lo que se vivió el otro día fue realmente una política del Estado instrumentalizada a través del Ministerio del Interior y ejecutada con la Policía Nacional como brazo ejecutor. Y es algo que es inadmisible. No hay que dejar pasar esto, que ningún paraguayo tenga que pasar la noche detrás de una reja por haber ido a una manifestación. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique. Mauri, un gusto ahora encontrarnos ahora ya en libertad nuevamente. Un saludo también a la doctora Rosana. Y estamos firmes. Yo creo, Quique, que tu introducción fue fenomenal. Suscribo todo lo que decís y hay que seguir hablando de esto porque realmente lo que vivimos fue una represión vergonzosa, repugnante de la policía, una represión cobarde contra jóvenes que salieron a levantar la voz, a pedir un país sin corrupción, a pedir un país más justo, con libertades, con oportunidades para todos. ¿Y cómo respondió el gobierno? A cachiporrazos. Y de eso hay que hablar y hay que seguir y repetir 1000 veces. No vamos a permitir que se vuelva a instalar el autoritarismo en el país. Y si tenemos que pasar una noche o 1000 noches en una comisaría, en la especializada, donde sea, lo vamos a hacer porque la patria y la democracia lo merecen. Doctora Rosana González, yo no sé si su motivación para estar presente en la manifestación del domingo fue como una ciudadana que de todos modos sentía que su lugar estaba también entre los manifestantes, o lo suyo fue una reacción solidaria porque usted de estas luchas, de estas refriegas, de estos excesos policiales, sabe bastante también como gremialista de la medicina en Paraguay. Buenas noches, Quique. Buenas noches a Mauricio, a Nicolás. Realmente sí, y nos sentimos identificados porque estamos en las calles hace mucho tiempo y también como ciudadanos. O sea, nosotros tenemos todos, no solamente por estar en un gremio, sino que tenemos también una responsabilidad social. No podemos permanecer indiferentes ante una situación de una violación de un derecho. Todos tenemos un derecho a manifestarnos, a decir lo que está mal en este país, donde vemos que la corrupción es reinante, donde vemos políticos que ganan un salario alto, pero que no justifican jamás los bienes que tienen, las mansiones. Decimos nosotros que somos profesionales universitarios con especialidad, subespecialidad, que la remamos mes a mes y no llegamos ni a comprar una casa propia y vemos cómo la corrupción reina, cómo se distribuyen los puestos como si fueran premios para la lealtad política partidaria que tiene. Y esto viene de la plata de los ciudadanos y realmente duele, y duele cuando los jóvenes salen a manifestarse y son reprimidos. Realmente no podía estar indiferente ante esta situación. Todos vimos los videos que circularon esa noche. Yo te digo, particularmente no pude dormir esa noche. Me pasé soñando con esa situación, teniendo pesadillas. Dije, no, a la mañana me voy y ojalá que esté todo el pueblo ahí afuera pidiendo la liberación de estos jóvenes. Yo en mis largos años tuve etapas de
de reclusión, me retiré de los medios y me dediqué a la producción publicitaria. Y como publicista trabajé para muchas campañas políticas. Y recuerdo que en una ocasión me dijeron, presenta tus ideas. Entonces yo comencé a desarrollar una serie de spots y había uno que estaba dedicado a la juventud. Y recuerdo que el doctor Diógenes Martínez, un viejo activista colorado y persona probablemente responsable de la entrada de Horacio Cartes a la política, el hombre que persuadió a Cartes de que debía o podía bajarse a la política, pero en otra campaña miró todo y me dijo, esto deja afuera. Juventud, esos son los indiferentes, esos son los que miran desde la vereda y no se van a votar o se van a ir a votar a las 3 de la tarde y no perdamos tiempo en esto, no perdamos tiempo en la juventud. Y a partir de ahí se creó esa expectativa de cuándo lo que la juventud va a reaccionar, y en la medida que fueron sucediendo cosas, la gran movida universitaria del año pasado reaccionando contra los recortes en la educación pública universitaria para dedicar esos fondos al proyecto Hambre Cero en las escuelas del gobierno de Peña, fue una demostración súper interesante porque ya en ese entonces los aparatos de análisis de inteligencia no pudieron resolver la ecuación porque ellos funcionan de acuerdo a una fórmula en la cual necesitan líderes para descabezar un movimiento y desactivarlo, y aquel movimiento era transversal y de una movilidad permanente, de un estado de asambleas permanentes, y no había un líder, o eran todos líderes o no era ninguno líder, en fin, ya hubo un aviso al que no le dieron mucha fe. Y hemos vivido esperando el momento de la entrada a la cancha de la juventud, y finalmente eso se dio el domingo pasado, y cuando sintieron que algo se estaba articulando, más chico o más grande, dijeron, vamos a pasar por el desgaste y por el descrédito público, pero a estos tipos los vamos a reventar a palos para que se lo piensen mejor la próxima vez. Creo que lo de la policía no fue un error, no fue una reacción nerviosa, fue la ejecución premeditada de un plan para tratar de amedrentarlos, asustarlos, aterrorizarlos, para que la próxima vez se lo piensen mejor y directamente no haya condiciones para hacer, o no haya ánimo, o vaya uno a saber qué, pero tratar de que pongan de vuelta a la juventud en retirada. A mí me parece que esto que pasa hoy, este penoso tránsito del comandante de la policía, paseándose de medio en medio, diciendo que no hubo represión, etcétera, etcétera, control físico nomás. Es muy lindo, la próxima vez que haya una garroteada, si no, control físico nomás fue garroteada acá. Un acto premeditado para tratar de frenar algo que les preocupa mucho. Podemos cambiar la ecuación también, Nicolás, doctora Rosana y Mauricio, y decir el despertar de la población indígena, los más pobres entre los pobres, que vengan toditos. Cualquier muchedumbre les asusta porque el drama del Partido Colorado es que paró de crecer, su techo electoral ya es un techo decreciente. Si tomamos las elecciones de 2023, hubo más votos para otras candidaturas que para Santi Peña. Si esa tendencia continúa, están condenados a perder en el 2026 y en el 2028, sobre todo en el 2028 y aún para el 2026. No tienen candidatos, no tienen consensos, están muy asustados. Por eso, por ejemplo, el maridaje que ellos tienen con las carpas evangélicas. Las carpas evangélicas, con esas personas sumisas, entregadas a la voluntad del pastor. El pastor evangélico nacionalista es el nuevo presidente seccional. Ese en su momento va a decir, bueno, vayamos todos a votar por la lista 1, estos hombres, Dios, patria y familia. Ese fue y ese va a volver a ser el proyecto Colorado. Entonces, cuando la juventud, que estadísticamente es una masa importante, dice, nos despertamos, nos movilizamos, nos vamos a organizar, vamos a solucionar nuestros problemas internos y coincidir en lo importante, y le están anunciando al Partido Colorado que su derrota puede ser mucho más grande. Entonces, todo eso tiene que ver con la reacción brutal de la policía el domingo.
Una lectura sobre eso que también hay que ser realistas. Si bien eso es un hecho, el decrecimiento del Partido Colorado en su padrón, tampoco va a ser así de orgánico. No es que van a salir de la cancha. Realmente como oposición también hay que juntarnos, hay que realmente armar una coordinadora de lucha, ¿verdad? Porque por más de que no tenga el electorado que tuvo en otro momento el Partido Colorado, igual tiene la estructura, igual tiene ese voto más dócil que nosotros como oposición a esto tenemos que formar. O sea, no es algo que se va a dar de casualidad. Como decía, que hablar de la apatía de los jóvenes. Obviamente esto es una apatía totalmente buscada, ¿verdad? Las fotos que sacan de cómo va a ser el operativo días antes ya es para desmovilizar también, ya es un jaque para los jóvenes y jóvenes que van a salir a manifestarse. Y por sobre todo es el tema de juntarnos en comunidad, que este fenómeno de generación Z, que nosotros no tenemos nada que ver, o sea, nosotros vamos como universitarios, pero sí es interesante el hecho de que vengan chicos de Villeta, que fueron así, armaron en su comunidad un grupo de WhatsApp, ese tipo de cosas son las que hay que apostar. Y también no tener Regis, miedo. un joven estudiante de veterinaria de Filadelfia, Chaco. Por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces, pero hay que también no tenerle miedo a la organización política, no demonizar eso. Tenemos que tener asambleas entre nosotros, tenemos que juntarnos entre varios sectores a definir una línea clara. No sirve solamente con armar un grupo de WhatsApp y poner una fecha y nos vemos todos en el Congreso ese día. O sea, también hay que hacer un trabajo previo de consolidarnos nosotros como una fuerza política con ejes claros y encontrar esos espacios comunes en los que podamos masificar, por ejemplo, este reclamo. Creo que eso también es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como activistas o gente que quiera hacer distinto las cosas. Bueno, Quique, yo tengo una lectura de que lo que pasó el domingo y lo que viene pasando es una muestra de la decadencia del oficialismo actual, del gobierno actual. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que estamos reclamando nosotros es un mejor gobierno, que se acabe la corrupción, que cuando se descubra hechos de corrupción, por ejemplo, hayan sanciones. Y como ellos no están dispuestos a cambiar su forma de manejar el país y quieren seguir manteniendo ese poder a toda costa, ¿qué hacen? Agarran y reprimen a los jóvenes, quieren criminalizar las marchas, mienten, descalifican. ¿Y por qué es una decadencia eso? Porque la única forma que ellos tienen para sostener el poder es cambiar. O sea, el pueblo le está obligando, le está pidiendo a este gobierno que deje de lado la corrupción. Y como no tienen esa capacidad, responden con represión. Y en estos tiempos, esta generación ya nunca más va a volver a esas épocas, ni por más cachiporrazos que nos den, ni por más garrotazos que nos den, ni por más represiones, ya no vamos a volver a esa época. Y el Partido Colorado, o el oficialismo, no solo el Partido Colorado, el oficialismo de repente que se unen de diferentes partidos muchas veces, no está dispuesto a aceptar esto. Entonces, si trata de sostener este gobierno, este sistema podrido con represión, pero no lo van a lograr. Así que o cambian realmente, radicalmente su forma de gobernar, o tarde o temprano van a caer, y a mí me parece que es cuestión de tiempo. Doctora Rosana, decía esta mañana el comandante Benítez en diálogo con mis compañeros de la 780 y Mega TV, de que no hubo represión, de que hubo control físico, que no hubo cabezas rotas. Usted es una profesional de la medicina y se fue en auxilio de las personas encarceladas y lesionadas. ¿Qué tipo de lesiones encontró, doctora? En varias lesiones, Quique, en realidad yo hice otra vez ese examen físico, me hice responsable de ese examen, porque no existe una credibilidad por parte del gobierno. Yo no sabía quiénes habían hecho el examen anterior y como en todos los gremios, en todos los grupos, existen personas que ya vendieron su dignidad y vendieron su alma. Dije, bueno, vamos a hacerle otra vez un examen físico minucioso y tenían escoriaciones, que son raspaduras a nivel de todo el cuerpo, producidos ya sea porque fueron tirados al piso, porque fueron tomados con la mano a nivel del cuello, porque fueron esposados fuertemente a nivel del brazo, porque fueron golpeados ya sea por balines de goma, por cachiporra o por algún otro material que portaban los policías, pero sí tenían hematomas, que son los moretones, estaban edematizados, estaban hinchados, fueron sangrantes también. Regis
que el que fue atropellado por la motocicleta tenía una contusión importante a nivel de la rodilla. Vamos a que le mostrar tuvimos que la llevar a un rodilla, vamos a mostrar la rodilla de Regis dentro de un instante, doctora. Sí, y a él le tuvimos que llevar a las 10, más o menos al mediodía, le tuvimos que llevar al hospital de Barrio Obrero porque ya no podía caminar y tenía muchísimo dolor y le tuvimos que acompañar para la realización de más estudios y también que se le administre un analgésico más fuerte. Pero todos estaban en esa situación o sea, no todos, de los 27, 12 tenían lesiones importantes a nivel del cuerpo. Escuché comentarios de varias personas que dijeron, ah, no, pero si no es nada, se tiene que aguantar. Yo les digo a ustedes, una lesión en el cuerpo, de la forma en que la realizaron, donde ellos no cometieron prácticamente, oye, no cometieron, no es prácticamente, sino no cometieron ningún incidente, no hicieron absolutamente nada. Ustedes, nosotros tenemos que ser empáticos y ponernos también en esa situación de que de la nada te golpeen, te lastimen y te produzcan lesiones en el cuerpo. Habían jóvenes que tenían no una lesión, tenían más de una lesión, tenían 10 lesiones en el cuerpo que realmente eran muy, muy importantes. Ese es el brazo aquí que si querés te muestro. A ver, Acá esta es está. la lesión de Nicolás Verón, que acá en el estudio nos va a mostrar. Sí, Ahí está. vi por ahí que dijo que no nos dieron cachiporrazo. Yo te muestro esto, Quique. Fue en el momento en que un lince me da un cachiporrazo y ¿Con ese bastón retráctil o con con el tonfa? bastón retráctil, exactamente. Y por suerte no me da en la Estos cabeza. son tus impuestos trabajando para vos. Y creo, no sé. Y este es uno de los moretones que tengo. Tengo otro al costado del cuerpo porque a mí me dan una patada, me tiran por la reja, ¿verdad? De uno de los negocios y vienen como 6 linces y uno de ellos sí me da la palabra. Yo me curo con el brazo. Dice que no hay cabeza rota, es porque me cubrí con el brazo, porque si esto me da en la cabeza, no sé si contaba la historia. Y imagínate, esto me daba en el hueso o algo, me rompía de seguro. Por suerte, otra vez dentro de todo me dio en el músculo y así me dejó. Y vi por ahí que dice el comandante que no se nos pegó. Tal vez en la cara no se nos pegó para no dejar rastros, Hubo también pero compañeros que tenían lesiones. había también otros Se chicos, les sí. pegó en la cara también. Hubieron También, sí, algunos que cierto. tenían lesiones en la cara. En la cara, en la boca. Habían algunos que tenían lesiones en la cabeza. Y está todo fotografiado. Yo hice un examen físico de 12 lesionados y le entregamos también a la fiscalía. O sea, está todo anotado y tengo también entendido que el Ministerio Público, los médicos forenses estuvieron por la madrugada y estoy casi segura que habrán asentado eso también en sus actas que realizaron esa madrugada. Doctora, a propósito de las actas, en esas horas de tanto tumulto y de tantas declaraciones y fragmentos sueltos, un joven que fue detenido decía, y pasamos por un hospital, no sé si por el Barrio Obrero, y el policía se bajó nomás y entró y sacó los papeles, eso de la Inspección Física de Derechos Humanos, y llevó nomás el papel, entró y sacó el papel. De lo que yo quiero presumir que el policía entró y sacó el papel firmado para luego completar y decir no presenta lesiones importantes o cosas por el estilo. ¿Cómo es el protocolo y cómo se interpretaría esa denuncia de esta persona que dijo paramos un ratito en el hospital, el policía entró y trajo los papeles? Realmente eso se le tendría que preguntar al director del hospital, porque yo no quiero creer que algún colega mío haya firmado algún documento sin haberle inspeccionado. La otra posibilidad es de que hayan pasado, no sé, haya realizado el examen físico y ellos le pasaron ese examen a los médicos forenses que fueron a la madrugada a examinarlo, pero realmente no sé cuál fue el motivo. Había que pedir un informe en el hospital del Barrio Obrero y preguntar si se realizó realmente un examen físico o si ellos dejaron, pero no tendría sentido llevarlos al hospital de Barrio Obrero sin haberlo realizado, sin haber realizado ningún examen. No puedo responderte esa pregunta, pero no quiero creer. Realmente también tenían lesiones que sí eran para curaciones, también eran para indicarle analgésicos, por lo menos haberle indicado hielo,
y a Regis se le tuvo que haber realizado algún estudio radiológico por la forma en que sufrió el accidente. Pero de que hubieron lesiones, sí hubieron lesiones y ellos minimizaron, más escuché que mintieron donde dijeron que no se les hizo absolutamente nada y sí fueron lesionados. Y Les no pido, por favor, solamente que las lesiones doctora, un físicas, segundito, tengo que mandar un corte. Por favor, un corte quirúrgico urgente. Regresamos en un instante y seguimos conversando, reflexionando y pensando. Tomen este apunte. Pisaron el palito. La política colorada, el que dio la orden de salgan a garrotear, pisó el palito y le hizo pisar el palito a la policía. Hay que calcular legalmente las consecuencias e ir a por ellos, cobrarles algo que ellos saben que es cobrable. Que esto no se quede nomás en el plagueo de un día, 2 días, 3 días, después se cae un avión y nos vamos todos detrás del avión que se cayó, ganó Cerro, ganó Olimpia y ya estamos en otra distracción justificada o no. Esto tiene que pasar facturas políticas. Piensen eso mientras vamos a la pausa. When you call my name, and you know I'm gonna treat you right, you give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. Nicolás Verón, concejal departamental de la ciudad de San Lorenzo, Mauricio Lejarraga, estudiante de periodismo que ya comienza a ejercer el periodismo profesionalmente en la plantilla de la muy querida Radio Cáritas, Rosana González, muy conocida gremialista de la profesión médica, preside el sindicato, encabeza el Sindicato Nacional de Médicos SINAMED. Estamos hablando a 4 voces de los sucesos del domingo pasado, de la calculada, premeditada violación masiva de derechos de ciudadanos. Como nunca en estos tiempos de la instantaneidad en redes sociales, creo que no hemos visto una violación tan masiva y tan flagrante de derechos de las personas perpetradas por las autoridades que deberían cuidar. Este es un típico caso de derechos humanos. Cuando la institución que te quiere, que te debe cuidar, te pone en riesgo, la que te tiene que proteger te ataca, se están vulnerando tus derechos. El Estado vulnera tus derechos humanos esenciales. Sabían que esto iba a pasar y sabían que esto iba a ser el costo. Entonces hoy están en una etapa de paliativos del costo, que no sabemos si van a derivar en que van a inventarle causas a algunos de los detenidos para decir, vieron, teníamos razón, y esto, insisten en el vandalismo, insisten en la piedra para el lince que atropelló criminalmente a esas 3 personas ahí en la esquina de Antequera, casi a Sara, lesionando gravemente a una joven y causando escoriaciones importantes, entre otros a esta persona que conocemos como Regis. Quiero ir rápidamente al tema. Acá la inteligencia política y policial lidiaba con un fantasma de la generación Z. Y como son tan cuadrados y tan rudimentarios, no tuvieron la inteligencia de hacer una convocatoria pública. Sabemos por medios informales de que se está gestando una manifestación de la generación Z. Los convocamos a coordinar, nosotros coordinamos con los campesinos, nosotros coordinamos con los sindicatos, de qué hora, cuánta gente, dónde, para prever absolutamente todo. Si son jubilados de IPS, bueno, sabemos que vamos a lidiar con ancianitos, tenemos que traer ambulancias, agua, etcétera, etcétera. Por favor, vengan tal día, a tal hora les esperamos, podemos conversar. Podemos conversar en virtual también. Podemos hacer un Zoom, vamos a dar a conocer un link a que hagan un Zoom y vamos a coordinar esto. Entonces vamos a hacer un embudo. Concéntrense en la Plaza Uruguaya, bajen hasta la Plaza de Armas, empiecen a las 15 horas, marchen a las 16 y vayan hasta las 20 y a las 21 horas nos desmovilizamos. Va a estar prohibido que bajen por las calles transversales, no van a bajar por Independencia Nacional,
Chile, Alberdi, Estella, 14 de mayo, 15 de agosto, Oleari ni Ayola, solamente por el embudo de la calle Presidente Franco hasta la Plaza de Armas. Acá se creó un circuito para enjaular a estos jóvenes y avanzar sobre ellos, violentando sus derechos, provocándoles. Ahí estaba este hediondo comisario de Recarte insultando a ancianas. Movio en bomba. Ahí la yapota, le dijo a una señora. No para que la señora reaccione, sino para que los jóvenes que estaban ahí en primera línea digan algo o hagan algo para que se abra el escudo y los estiren para adentro, como hicieron con Jennifer González, que estaba marcada previamente. Todo eso que hicieron lo premeditaron y todo eso lo tienen que pagar. Abogados del Paraguay, abogadas, Mamópico Peimé, 75.000 abogados hay en Paraguay. Por favor, el 0,1% que se junte para un trabajo pro bono y que se demande al presidente de la República, vicepresidente de la República, comandante de la Policía Nacional, ministro del Interior y toda su plantilla operativa. Tienen que estar demandados y luego colectivamente todos ellos ante precisamente sus visitantes de la semana pasada, la Corte Internacional de Derechos Humanos. Qué poco le duró la vocación derecha y humana al gobierno de Peña Cartes, que una semana después armaron este ataque brutal a los jóvenes, lesionando todo tipo de derechos, empezando por los derechos esenciales o derechos humanos. ¿Qué querrías resaltar, Nicolás, en el tiempo que nos queda? Sí. Bueno, yo realmente quiero resaltar la valentía, el coraje de estos jóvenes que salieron a luchar, que salimos a luchar, pero yo también me quiero referir un poco a los más jóvenes otra vez. Estuve recluido con chicos de 18 a 24 años que realmente le pusieron pecho a esta situación, se bancaron como grandes. Yo hablé mucho con ellos y fueron momentos difíciles, así también como comentaba el compañero Mauri. De repente vos no sabés realmente qué te deparaba el destino, esa incertidumbre de estar 24 horas. Ya sabes luego que te agarraron de manera totalmente injustificada, que te cagaron a palos, que no te explicaron por qué, te llevan, no te dicen cuál es el motivo y otra vez estás ahí 24 horas y estos chicos a mí me demostraron que están preparados para tomar la posta y continuar una lucha que otros que ya no están han iniciado, que de repente nosotros que somos un poco más grandes venimos luchando ya hace una década aproximadamente en mi caso, un poco más, y hay una nueva generación que no tiene miedo, que no se calla y que inclusive está más preparada otra vez que nosotros a esa edad, porque a mí me sorprendieron estos chicos de 18 años, su valentía, su coraje, el valor que tienen, la dignidad que tienen, porque con todas esas horas encerrados nunca bajaron la cabeza, nunca bajaron la frente y salieron con la frente en alto y salieron con más ganas de luchar. Así que, por un lado, dejando de lado todo lo malo que pasó, yo quiero destacar un poco eso, que es el lado positivo. Siento que nuestro país está en buenas manos con esta generación que está dispuesta a luchar por los derechos, por la democracia y por un Paraguay mejor. Entonces, me quiero quedar con eso, ¿verdad? Dejando un poco de lado todo lo repugnante de la actuación del gobierno y de la policía. Mauricio, ¿coincidirías con eso? Que la policía golpeó para disuadir, para asustar, para reprimir, y lo que logra es, como decía una escritora estos días, generaron más rabia. Vinieron con rabia, reprimieron y aumentó la rabia. Solidaridad con la escritora que fue chocada por una unidad de la unidad Lince. Por otra parte, llevar un mensaje de calma a todos los jóvenes desde el Frente Estudiantil. Nosotros hablamos de que estas cosas son inadmisibles, pero pasan. No hay que descartarlas, tenemos que prepararnos, tenemos que ser cautos, cuidarnos con los mensajes que enviamos en grupos de WhatsApp, ese tipo de cosas. Y por principal, apelar. Lo que más le frustra a un policía es que tiene que cumplir con las garantías. Tenemos que llamar al mecanismo de prevención a la tortura, a la coordinadora de derechos humanos. Y por sobre todo, Quique, la lectura es que la lucha por hacer distintas las cosas no va a amainar. Esto es una búsqueda, ellos quieren que dejemos de manifestarnos, de hablar, pero es nuestro deber. Nosotros como universitarios o gente que tiene el tiempo de poder salir a manifestarse, tenemos que hacerlo, porque no nos queda de otra. Y por sobre todo, llevar también el mensaje de que realmente
no hay que ser ingenuos. Le están muy mal las cosas en nuestro país y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y obviamente que cuando combatimos al poder, a la corrupción y a los mismos de siempre, vamos a tener este tipo de atropellos. Pero son cosas cosas del fútbol, podemos decir, ¿verdad? Porque todos estamos con la misma convicción de que queremos algo distinto y el único camino para eso es salir a las calles y reclamar. Doctora Rosana González, ¿qué querrías poner de resalto al cabo de esta situación todavía en proceso? Ahora, yo no sé si están haciendo control de daños no previstos, o es una parte muy estudiada de este guión de represión la que se estuvo desarrollando hoy, por ejemplo, con toda esta cuestión de la narrativa a cargo nada menos que del comandante de la Policía Nacional, con el ministro del Interior desaparecido, con el presidente de la República desaparecido y con una narrativa de odio muy grande contra comunicadores como esta persona que les habla a ustedes. Leí cosas horribles contra Mario Ferreiro porque se enojan por lo que decimos en el triple pase, por ejemplo. Entonces nos demonizan con las peores descalificaciones, creyendo que atacando y destruyendo a la persona van a modificar la realidad de lo que ha pasado. Pero en fin, vos que sos una batalladora que también te vimos ser reprimida y llevada en 4 patas por la policía en varias oportunidades, ¿qué pensás, qué sentís, qué calculás, doctora Rosana? Y que ellos van a tratar, ellos tienen una estructura muy grande que no podemos minimizar. Ellos le tienen comprada a muchísima gente, entre ellos a muchos médicos, a muchos ingenieros, a muchos periodistas, a muchos abogados, donde tuvieron su precio y tienen su precio y se prestan a que esta situación continúe y apuestan y ya no tienen vergüenza a exponer lo más podrido de su ser, porque ya ellos tienen el respaldo de este gobierno que les dice, ustedes sigan y nosotros le vamos a dar la impunidad. Y tratan de desprestigiar cualquier manifestación diciendo que los 40 o los 100 que nos reunimos somos zurdos. No somos zurdos, nosotros somos humanos, personas que sentimos y vemos la necesidad de la gente. O sea, la gente también entiende. O sea, yo como médico les digo, ¿cómo vos sentís? Sentís todos los días cuando te vas al supermercado, cuando no te alcanza el dinero, cuando tus seres, tus familiares están enfermos y no podés solventar una enfermedad sencilla nomás, y nos damos cuenta que realmente no está bien. Y entonces dicen, nos dan regalado. No te dan regalado nada. Vos todos los días, como yo, como todos, estás dando tu dinero en un impuesto que ellos usan para enriquecerse. Y no hay que ser tonto. Vos le ves a los políticos que jamás con el salario que tienen iban a tener las casas, los autos que tienen. Y tenemos que unirnos. Y yo lo que le digo es a la gente de nuestra generación, a los que tenemos ya más de 40, estamos llegando a los 50, a los que tienen 60 años, no nos podemos rendir, tenemos que apoyar y tenemos que unirnos, y no solamente tirarle a los jóvenes esto. Esto no es responsabilidad solamente de los jóvenes, es responsabilidad de todos. Y si cada grupo pone su grano de arena, cada grupo pone su esfuerzo y todos nos vamos y reclamamos, algo va a tener que cambiar. Y tratar de que seamos también, cada vez que se tenga que votar, participemos, no seamos indiferentes, por lo menos le ponemos ya en la heladera, coloquemos una lista de los que jamás le votaremos nunca más porque están en la lista de corruptos, de bandidos, de ladrones, de nepotistas. Realmente yo me siento indignada todos los días y todos los días ellos te dan más motivos para sentir un asco al gobierno que tenemos, pero con eso no hacemos nada. O sea, tenemos que organizarnos, tenemos que seguir manifestándonos y cuando nos toque las elecciones, tratar de elegir, o sea, no es que tratar, elegir bien. De aquí en adelante, bueno, me interesa también la narrativa de ciertos colegas bastante delirados que dicen la élite globalista local financiada por George Soros y Bill Gates
es la que está promocionando esto. Yo todavía sigo esperando mi chequecito de Soros o de Gates. No me llega, no sé Tenemos eso. dónde tengo que formular mi queja. ¿Hay que tomar en broma esto o hay que tomar en serio? Yo considero, por ejemplo, que hay una parte residual, un bajo clero casi cloacal del Partido Colorado, que está a punto de caerse del cartón y su última manija de la cual agarrarse es tomar el discurso de esta derecha delirante europea y justamente tienen desde acá un discurso anti-ONG, pero huelen la plata de la ONG de extrema derecha y entonces toman toditos sus giros, la agenda globalista 2030 que busca la Que homosexualización firmó de nuestros Cartes. hijos para la reducción de la población mundial, etcétera, etcétera, porque ni van a tener espacio en el Partido Colorado, en el proyecto cartista, y están tan quemados que ya nadie va a querer salir en ninguna foto contra ellos. Entonces están buscando una nueva clientela y están moviendo ese discurso estúpido de la agenda globalista. Pero, ¿qué valoración le dan ustedes al asunto? Y que sabemos que esas son fórmulas recicladas, o sea, son discursos que se dan para justificar lo injustificable, ¿verdad? Te puedo asegurar que ni uno de los universitarios no ve una financiación de ninguna de esas entidades que mencionaba, ¿verdad? Es mucho menos romántico la realidad de lo que nos pintan, ¿verdad? Pero bueno, ese discurso también sirve un poco para desviar la atención, para señalarlo, incluso hasta éramos facciones de Jamás prácticamente el otro día por manifestarnos. Con respecto a la pregunta de qué sigue, nosotros desde los frentes estudiantiles estamos conversando la idea de hacer un mitin de descrache, de repudio frente al Ministerio del Interior, porque esa es nuestra lectura, ¿verdad? Esto no fue casualidad, como dijiste, esto fue violencia sistemática ejercida a través del Estado por el Ministerio del Interior y ejecutado por la Policía Nacional, y a los responsables hay que señalarlos. El Estado se tiene que hacer cargo del atropello que pasó el otro día, el Estado se tiene que hacer cargo de la persona que está en cirugía porque una unidad motorizada del Grupo Lince lo chocó. Ese tipo de cosas no pueden pasar en democracia y pues, en pos de custodiar esta democracia tenemos que señalarlos a los culpables que sabemos quiénes son. Bueno, realmente... Pero lo peor, Sí, sí, doctora, te escuchamos. no, que lo peor de todo es que ellos están distribuyendo una propaganda que es una mentira y le hacen creer al pueblo que uno es vándalo, que realmente alguien tiró una piedra y que alguien fue violento. O sea, lo peor de todo de esta gente es que no juegan limpio, no juegan con la verdad. Siempre están jugando, distorsionando la verdad y tratando de hacerle quedar al opositor, no limpiamente, no con discursos, no con acciones, sino que con mentiras, tratando de lograr que las personas simpaticen con ella. Eso es lo que más molesta, lo que más duele hoy con la tecnología que tenemos. Ellos montan videos, montan fotografías y la gente dentro de su ignorancia también cree. Y lo que nosotros tenemos que hacer es todos los días estar contrarrestando eso y con lo que nosotros somos, demostrarle que no tenemos absolutamente nada que ganar con eso monetariamente como lo tienen ellos. Y lo estamos contando la verdad y estamos demostrando, es desmentir también con pruebas como hicieron los jóvenes que mostraron los videos y dijeron acá, de esta forma me agarraron. Entonces, tratar de organizarnos también en las movilizaciones y montar toda esa estructura de poder mostrar en vivo y mostrar también con videos cuando, ojalá que no vuelva a ocurrir, pero yo estoy segura que volverá a ocurrir porque ahí está el comisario R. Carte haciendo una y otra vez la suya y tenemos que nosotros también cuidarnos y mostrarle a la población quién dice la verdad. Amigos, una joven escritora que se llama Karen Colmán, premiada ya, ella dejó en su perfil de Facebook, búsquenla por favor, dejó un escrito que es una belleza, para mí es un clásico, y ella dice en un momento dado, y quiero cerrar nuestra conversación con esto, dice: cuando la libertad de reunión y expresión se coloca bajo sospecha permanente, los ciudadanos dejan de ser sujetos de derechos para transformarse en objetos de vigilancia. El ciudadano ya no participa, se autocensura, se repliega, se calla. La democracia se vacía mientras la maquinaria policial se llena de expedientes sobre adolescentes que chatean. Eso hay que decirlo con claridad.
es la definición de una democracia enferma, una que utiliza las formas republicanas para esconder prácticas de dictadura. Nicolás, muchísimas gracias por la visita, gracias por el ejemplo de la valentía, gracias a ambos porque los veo también sin una pizca de resentimiento ni afán de venganza, vienen con las manos limpias, con el corazón puro para seguir luchando por el Paraguay con las mejores armas. Gracias, Quique, primeramente por el espacio y por la cobertura. Y como dije, esto es una búsqueda, no nos van a callar. Lo de no, ni un paso atrás no es un mero eslogan. Entonces, es que, aunque quieran, aquí vamos a seguir estando, ¿verdad? Hasta el último de sus días vamos a estar en la calle. Y estén atentos vía redes sociales para ver cuál va a ser el siguiente paso. Seguramente un señalamiento hacia el Ministerio del Interior, pero lo estaremos avisando en los próximos días. Nicolás. Quique, igualmente muchísimas gracias por este espacio y realmente es así como decís, de mi parte no hay ningún tipo de resentimiento. ¿Por qué? Porque yo sé que esta es una lucha por una causa mucho mayor, así que todos los golpes que recibí, de repente inclusive la humillación, ¿verdad?, de ser llevado injustamente, yo lo dejo de lado. ¿Por qué? Porque estoy concentrado en seguir luchando por el Paraguay que todos nos merecemos, y esa va a ser nuestra victoria, esa va a ser nuestra reivindicación. Y lo que comentabas hace rato, Quique, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no mueve un dedo por convicción. Entonces, cuando ven jóvenes o personas que salen a luchar por ideales propios y por convicción verdadera, piensan que estamos recibiendo algún tipo de incentivo. Y están equivocados, lo hacemos de corazón, lo hacemos por pura convicción, y no hay dinero que pueda comprar eso ni que pueda apagar eso. Así que se van a tener que bancar porque vamos a seguir estando en las calles una y mil veces más. Doctora Rosana González, te queda para un tuit de los viejos de 140 caracteres. Bueno, está bien, Quique. Gracias a los jóvenes que nos dan otra vez esa esperanza de seguir peleando. Y también nosotros tenemos que honrarle a las personas que estuvieron antes que nosotros. Quiero recordarle a una amiga que tenía que estar ahí, que falleció hace poco tiempo, que es la doctora Rosa Bogarín, que siempre cuando había una injusticia, ella estaba ahí. Cuando los indígenas eran atacados, ella estaba ahí. Cuando los campesinos eran desalojados, ella estaba ahí. Y yo estaba segura. Ese día cuando me desperté dije, me voy también en memoria de esta amiga que se fue creyendo que Paraguay un día va a ser verdaderamente democrático. Y tenemos que seguir con esa convicción y tenemos que seguir peleando. No puede ser eterno que estén estos corruptos que lo que hacen es robarnos la salud, la educación y los sueños. No nos van a robar los sueños, jamás. La doctora Rosa Bogarín, una luchadora muy valiente que cuando ya le tocaba ocuparse de sí misma y entregarse a la lucha contra una enfermedad que siempre termina ganando, ella nunca dejó de pensar en los demás. Una patriota verdadera que merece ser recordada hoy y siempre. Hacemos una pausa. In the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something. Tenemos que marcar los calendarios y bueno, hoy 1 de octubre estamos empezando a caminar los primeros días de la caída del Paraguay al vacío autoritario provocado por el neoestronismo del cartismo, que marcó el comienzo de una era de oscuridad con el ataque del Estado a través de su organismo policial contra ciudadanos que se expresaban libre y pacíficamente y que fueron sujetos de una salvaje represión premeditada para agredirlos y amilanarlos en su deseo de libre expresión como ciudadanos que tienen el derecho de hacerlo a favor o en contra de lo que quisieran. Así que es bueno saber en qué tiempos estamos viviendo. Empezamos a vivir en los tiempos del oscurantismo cartista. Buenas noches, muchas gracias. Romeo loved Juliet, Juliet she